El viento helado de la noche andaluza era un presagio, una caricia cruel que le recordaba a Elara Vargas la puerta que acababa de cerrarse para siempre a su espalda. Con el corazón hecho un nudo de espinas y el peso de una vida creciendo en su vientre, solo le quedaba un destino. Un nombre susurrado en cuentos de viejas, una mancha en la memoria de su familia, el cortijo del olvido. Un lugar del que todos huían, pero que para ella representaba la última y desesperada bocanada de aire. El camino era una penitencia de polvo y piedras afiladas que se clavaban en las suelas gastadas de sus zapatos. Cada paso era un eco de la opulencia y el desprecio que dejaba atrás en la hacienda de los Montenegro. El sol castigaba sin piedad, y el sabor amargo del hambre se mezclaba con el del miedo en su boca. Sus manos, vacías de monedas, se aferraban a su vientre, la única fortuna que le quedaba en un mundo que le había dado la espalda sin miramientos. Finalmente, ante ella se alzó la verja, un esqueleto de hierro forjado retorcido por el óxido y devorado por una hiedra tenaz que parecía querer estrangularlo. Detrás, el cortijo se erguía como un fantasma de piedra blanquecina, con las cuencas de sus ventanas vacías y el tejado hundido como un pecho exánime. El aire olía a tierra húmeda, a hojas muertas y a un abandono tan profundo que parecía tener peso propio, una losa invisible sobre los hombros de quien osara acercarse. El chirrido del portón al abrirse fue un lamento que rasgó décadas de silencio. Dentro, la penumbra era casi total, rota apenas por finos haces de luz que iluminaban un ballet de motas de polvo. El olor a moho y a madera podrida era abrumador, un perfume denso de tiempo estancado. Muebles cubiertos por sábanas blancas se perfilaban en la oscuridad como espectros sentados en una vigilia eterna. Y el silencio era tan absoluto que podía oír el latido desbocado de su propio corazón. Un escalofrío recorrió su espalda, uno que no tenía nada que ver con el frío del edificio. Recordó las advertencias, los susurros de los jornaleros sobre almas en pena y lamentos que se oían en las noches sin luna. ¿Era este el final? ¿Un sepulcro para ella y su hijo nonato? Pero entonces sintió un suave movimiento en su interior, un recordatorio palpitante de por qué estaba allí. El miedo era un lujo que ya no podía permitirse, la supervivencia era su única fe. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Con esa certeza anclada en el alma, la percepción de Elara comenzó a cambiar. El polvo que cubría el suelo ya no era suciedad, sino una página en blanco. Las telarañas que colgaban del techo no eran signo de muerte, sino un velo que ella misma rasgaría para dejar entrar la vida. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de los años, y en ese gesto encontró la fuerza. Aquel no sería su final, sería su fortaleza, su santuario, el nido que construiría con sus propias manos. Mientras daba sus primeros pasos vacilantes hacia el corazón de la penumbra, una certeza narrativa se instaló en el aire, tan densa como el polvo. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que susurraban en las sombras, sino algo mucho más tangible y poderoso. Una verdad enterrada que una vez desvelada estaba destinada a cambiar para siempre el destino de su familia y a reescribir la historia de toda la comarca. Mucho antes de que el óxido y el silencio se convirtieran en su única compañía, la vida de Elara había conocido el calor del sol y el sonido de la risa. Su mundo no era la opulencia del cortijo principal de los Montenegro, sino una pequeña casa encalada en los límites de la propiedad, un nido de amor tejido con hilos de sencillez junto a su esposo, Mateo. Él no poseía títulos ni vastas extensiones de tierra, pero sus manos, fuertes por el trabajo en los olivares, sabían cómo sostenerlas de ella con una ternura que valía más que todo el oro de la comarca. El aire en su hogar olía a pan recién horneado, a jazmín trepando por la ventana y a la tierra que Mateo traía en sus botas al volver del campo. Las tardes transcurrían lentas, al compás del zumbido de las abejas y de las historias que él le contaba, con su voz grave y melodiosa, sobre los secretos de los olivos centenarios. Eran ricos en lo único que de verdad importaba, un amor tan profundo y sereno como las raíces de aquellos árboles que cuidaban, un refugio contra la arrogancia y el frío que emanaban de la casa grande.
Cuando el médico confirmó el embarazo, la felicidad de Mateo fue un torrente que inundó cada rincón de su pequeña existencia. Soñaba en voz alta con enseñar a su hijo a distinguir el canto de los jilgueros, a sentir el momento exacto en que la aceituna está lista para ser recogida. Para el ara, cada patada en su vientre era una promesa, la certeza de que su amor daría un fruto que perpetuaría la bondad de su esposo. Aquellos meses fueran un lienzo pintado con los colores de la esperanza más pura. Pero la felicidad a veces es una frágil mariposa de alas de cristal. El otoño trajo consigo un viento helado y una fiebre que se aferró al pecho de Mateo con garras invisibles. Lo que comenzó como un simple resfriado se convirtió en una sombra que fue robándole el color de las mejillas y la fuerza de los brazos. El ara velaba sus noches, cambiando los paños fríos en su frente, sintiendo cómo el calor de la enfermedad era un fuego que consumía lentamente la vida que tanto amaba, mientras el olor a hierbas medicinales luchaba inútilmente contra el aroma de la fatalidad. Cada tosido de Mateo resonaba en el alma de Elara como el tañido de una campana fúnebre. Podía ver el miedo en sus ojos, no por él, sino por ella, y por el futuro que ahora parecía desvanecerse como la niebla al amanecer. Le suplicaba que se cuidara, que comiera, que no se agotara, pero ella no podía hacer otra cosa que luchar, ofrecerle su propia fuerza, como si con su amor pudiera levantar una barrera contra la muerte que ya acechaba en los rincones de la habitación, enfriando el aire y silenciando los sueños. Doña Isabel, su suegra, visitaba la casa de enfermos con la misma calidez de un témpano de hielo. Sus ojos, afilados y carentes de compasión, no veían a un hijo sufriendo, sino una debilidad, una mancha en el linaje montenegro. Culpaba en susurros venenosos al embarazo de Elara, a la sangre débil que había traído a la familia, como si el amor fuera una enfermedad y su nieto nonato un parásito que le robaba la vida a su padre. Cada una de sus palabras era una espina que se clavaba en el ya herido corazón de Elara. La noche en que Mateo se fue, el viento dejó de soplar y un silencio antinatural se apoderó del mundo. Su última bocanada de aire fue un suspiro tan leve que Elara pensó que se lo había imaginado. Pero la quietud de su pecho y el frío que de repente invadió su mano, antes cálida, fueron una confirmación más brutal que cualquier grito. El dolor fue una ola negra que la engulló por completo, un abismo sin fondo donde su propia existencia parecía haberse detenido junto a la de él. Aferrada al cuerpo sin vida de su amado, Elara sintió que una parte de su alma se había desgarrado para siempre. El olor a romero y a tierra que siempre lo había acompañado se había desvanecido, reemplazado por el olor estéril y definitivo de la ausencia. Lloró en silencio, con lágrimas que quemaban su piel, hasta que un suave movimiento en su vientre la devolvió a la realidad. No estaba sola. Llevaba consigo el último latido del corazón de Mateo, y por él debía seguir respirando. El luto de Elara fue breve e irrespetado. Apenas unos días después del entierro, mientras el sabor a tierra y a pérdida aún era polvo amargo en su boca, fue convocada a la hacienda principal. El cortijo de Montenegro se alzaba imponente, sus paredes blancas brillando bajo el sol con una arrogancia cruel. Dentro, el aire era espeso, cargado con el aroma de la cera de abejas que pulía los muebles de caoba y el perfume caro de Doña Isabel, una fragancia que olía a poder y a desdén. La matriarca la recibió en el gran salón, un espacio vasto y frío, donde los retratos de ancestros de mirada severa parecían juzgarla desde sus marcos dorados. Doña Isabel estaba sentada en un sillón que parecía un trono, vestida con sedas oscuras que susurraban con cada uno de sus gestos calculados. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero sus ojos brillaban con un triunfo malicioso, el de una depredadora que finalmente tenía a su presa acorralada y sin escapatoria. Con una voz que cortaba como el cristal roto, pronunció la sentencia. Acusó a Elara de haber debilitado a Mateo, de ser una usurpadora que solo había buscado el prestigio del apellido Montenegro. Cada palabra era una mentira afilada, diseñada para humillarla, para despojarla de su dignidad junto con su hogar. La acusó de llevar en su vientre no a un nieto, sino a la prueba de su fracaso, a una carga que la opulenta familia no estaba dispuesta a soportar ni un solo día más. Elara escuchaba, de pie en medio de la opulencia de aquella sala, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. El zumbido en sus oídos era más fuerte que la voz cruel de su suegra.
Miró los jarrones de porcelana importada, las alfombras persas que ahogaban el sonido de sus propios latidos desbocados y comprendió la inmensidad del abismo que la separaba de aquella mujer. Para doña Isabel, las personas eran meros activos y ella, ahora viuda y sin valor, era un pasivo que debía ser eliminado. El momento culminante de aquella tortura fue cuando doña Isabel, con un gesto de supremo desprecio, arrojó a sus pies una pequeña bolsa de cuero. El sonido de las pocas monedas al chocar contra las baldosas de mármol fue una bofetada, una ofensa calculada para subrayar su nueva condición de mendiga. Toma tus miserias y desaparece de mi vista. La hacienda de los Montenegro no alimentará más una boca inútil como la tuya, ni la de esa plaga que llevas dentro. Una lágrima solitaria y ardiente rodó por la mejilla, pero su espalda permaneció erguida. No se inclinó a recoger la limosna humillante. Su fortuna no estaba en esas monedas, sino en el recuerdo del amor de Mateo y en la vida que protegía en su interior. Miró a los ojos de aquella mujer, un pozo de fría oscuridad, y encontró en lo más profundo de su dolor una nueva y desconocida fuerza, una llama de orgullo que la crueldad no había logrado extinguir. «Que Dios la perdone, señora», dijo con una voz firme, aunque quebrada por la emoción contenida, «porque yo no lo haré jamás». Cada sílaba estaba cargada con el peso de la injusticia, una promesa silenciosa de que su espíritu no se rompería. El eco de sus palabras pareció colgar en el aire viciado de la sala, un desafío inesperado que borró por un instante la sonrisa de triunfo del rostro de la matriarca. Los sirvientes, alineados contra las paredes, observaban la escena con la cabeza gacha, sus rostros una mezcla de piedad y terror. Vieron cómo el ara se daba la vuelta, sin prisa, con la dignidad de una reina destronada, y caminaba hacia la puerta. No miró atrás. Cada paso era una renuncia a aquel mundo de falsedades y lujos vacíos, un paso hacia un futuro incierto y aterrador, pero que al menos sería suyo. Al cruzar el umbral y sentir el sol en su rostro, el ara respiró hondo. El aire del exterior, aunque cargado de polvo, le pareció más puro que el que se respiraba en aquella mansión. El llanto que había contenido con todas sus fuerzas amenazaba con desbordarse, pero lo contuvo. No le daría a esa mujer la satisfacción de verla derrumbarse. El dolor era ahora el combustible de su determinación. La masiva puerta de roble se cerró a su espalda con un sonido sordo y definitivo, como la tapa de un ataúd. El ara se encontró sola en el inmenso patio, con el camino de tierra extendiéndose ante ella como una pregunta sin respuesta. El mundo que había conocido, el amor que le había dado sentido, todo había sido borrado por la avaricia y el odio de una sola persona. Miró sus manos vacías, luego las posó sobre su vientre abultado. No tenía nada, y sin embargo lo tenía todo. Tenía un motivo para luchar, una razón para sobrevivir a la humillación, al hambre y a la soledad que la esperaban. El miedo era un nudo en su garganta, pero el amor por su hijo nonato era una armadura invisible que la envolvía por completo. Mientras se alejaba de la opulencia de la hacienda Montenegro, dejando atrás los campos de olivos que deberían haber sido la herencia de su hijo, el ara sintió cómo la tristeza se transformaba en una fría resolución. No se dejaría morir, no permitiría que el legado de Mateo se perdiera en el olvido. En algún lugar encontraría un refugio, construiría un mundo para su hijo, aunque tuviera que hacerlo con sus propias manos y sobre las ruinas de su corazón roto. El viento comenzó a soplar, levantando el polvo del camino, un presagio del viaje arduo que tenía por delante. Fue en ese preciso instante, con el sabor amargo de la traición en la boca y el peso de 2 vidas sobre sus hombros, cuando un recuerdo olvidado, una historia susurrada por su abuela sobre una propiedad maldita y abandonada de la familia, comenzó a tomar forma en su mente. El cortijo del olvido. Un nombre que sonaba a final, pero que para ella se convirtió en la única y desesperada promesa de un comienzo. Los días que siguieron a su expulsión se convirtieron en una peregrinación sin rumbo, un borroso tapiz de polvo y desesperanza. El ara caminaba con el sol como verdugo y la noche como un sudario helado. Los caminos de Andalucía que una vez recorriera del brazo de Mateo en su humilde carro se transformaron en un purgatorio de piedras afiladas que castigaban sus pies hinchados y su alma exhausta.
El hambre era una fiera que le roía las entrañas, un dolor constante y sordo que solo se acallaba brevemente con el agua turbia de algún arroyo o con las frutas silvestres que encontraba, cuyo sabor ácido era un pobre sustituto del pan que añoraba. Las noches eran lo más cruel. Sin un techo que la cobijara, buscaba refugio en los soportales de las iglesias o al abrigo de algún olivo centenario, cuyo tronco retorcido parecía ofrecerle una compasión que los hombres le negaban. Se acurrucaba sobre la tierra dura, intentando proteger su vientre del frío que se filtraba por su ropa raída. El viento, ese mismo viento que antes le traía el perfume de los jazmines, ahora aullaba en sus oídos como un coro de lamentos, arrastrando consigo los fantasmas de la opulencia perdida y el calor de un hogar que ya no existía. En los pueblos por los que pasaba, las puertas se cerraban a su paso con la misma contundencia que la del cortijo de los Montenegro. La sombra de su suegra era larga y poderosa, y su nombre, susurrado con veneno, la precedía como una plaga. Los jornaleros bajaban la mirada, temerosos de la ira de la matriarca si le ofrecían ayuda. Las mujeres, en los lavaderos públicos, cuchicheaban al verla, algunas con lástima, otras con el desprecio que se reserva para los caídos en desgracia. Cada mirada esquiva era una bofetada, cada portazo un clavo más en su cruz. Intentó pedir trabajo, ofrecer sus manos, antes dedicadas a la costura y a la cocina, para fregar suelos o remendar ropas, pero nadie se atrevía a contratar a la viuda desterrada de Mateo Montenegro. La acusación de doña Isabel, la mentira de que ella había debilitado y llevado a la tumba a su hijo, se había extendido como la mala hierba, y la gente prefería creer en el poder del dinero que en la verdad que veían en sus ojos honestos y cansados. La soledad se hizo tan densa que podía palparla, un muro invisible que la aislaba del resto del mundo. Una tarde, sentada junto a la fuente de una plaza, mientras veía a los niños jugar y a las familias pasear, el abismo de la desesperación se abrió bajo sus pies. El recuerdo de los carrajes de caballos pura sangre de los Montenegro, de las cenas servidas en vajillas de plata y de las risas vacías en los salones lujosos, se le antojó una alucinación febril. El hambre era tan intensa que el mundo empezaba a desdibujarse en los bordes. Por primera vez, el miedo no era solo por ella, sino por la vida inocente que llevaba dentro. ¿Qué clase de mundo le estaba ofreciendo? Uno de rechazo y miseria. Fue en ese momento de absoluta oscuridad, cuando la rendición parecía el único camino posible, que dos ancianas se sentaron cerca de ella a llenar sus cántaros. Hablaban en susurros, con ese tono reverencial que se usa para nombrar lo prohibido. Hablaban de un lugar en los límites de la comarca, una propiedad que había pertenecido a una rama olvidada de su propia familia, los Vargas. Un lugar del que nadie se atrevía a hablar en voz alta, el cortijo del olvido. Las ancianas contaban historias de lamentos que rompían el silencio de la noche, de sombras que danzaban en las ventanas vacías y de una maldición que caía sobre cualquiera que osara cruzar su umbral. 50 años llevaba cerrado, decían, desde que su última moradora, una tía abuela de Elara llamada Catalina, había perdido la razón entre aquellas paredes. El cortijo era una tumba, un monumento al abandono y al mal agüero, un lugar que la gente evitaba incluso a plena luz del día. Elara escuchaba cada palabra, y mientras el miedo supersticioso de las mujeres llenaba el aire, en su corazón comenzó a florecer una semilla extraña y audaz. Un lugar maldito, un lugar al que todos temían. Eso no significaba peligro para ella, sino soledad. Significaba un refugio donde nadie la buscaría, donde la larga mano de doña Isabel no podría alcanzarla. Un techo, por podrido que estuviera, era mejor que el cielo abierto. Un fantasma no podía ser más cruel que el hambre que la devoraba. Es en este preciso instante, en el borde del abismo, donde una historia deja de ser un cuento para convertirse en un testimonio de la fuerza humana. Si el viaje de Elara te está conmoviendo, si sientes en tu propio pecho el peso de su decisión imposible, te invito a que nos acompañes en su lucha. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un segundo de su increíble viaje. Comparte esta historia de coraje para que inspire a otros y déjanos tu apoyo en forma de un like. Tu gesto es la luz que ilumina su camino en la oscuridad. La decisión se formó en su mente con la claridad y la fuerza de un relámpago. Se levantó, y el movimiento, aunque lento por el agotamiento, poseía una nueva determinación. Las viejas leyendas de fantasmas no eran nada comparadas con el terror real y tangible de ver morir de hambre a su hijo nonato.
La maldición de la que todos hablaban era una bendición disfrazada, la única puerta que el mundo no le había cerrado en la cara. Agradeció en silencio a aquellas ancianas, sin que ellas supieran que sus palabras. Ya no vagaría sin rumbo, ahora tenía un destino, un nombre que, aunque oliera a muerte y a olvido, para ella resonaba con la promesa de la vida. El cortijo del olvido no era una condena, sino su última y más desesperada esperanza. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se puso en camino, alejándose del pueblo y de sus miradas acusadoras. Cada paso ya no era una huida, sino una marcha hacia su fortaleza. El miedo seguía ahí, un nudo frío en la boca del estómago, pero ahora estaba supeditado a algo mucho más poderoso, el instinto feroz de una madre dispuesta a entrar en las fauces del mismísimo infierno para construir un nido para su cría. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores anaranjados y violetas, una belleza cruel que contrastaba con la fealdad de su situación. El ara no se detuvo a admirarlo. Su mirada estaba fija en el horizonte, buscando la silueta de aquella finca abandonada. Sabía que el camino sería largo y que la noche la encontraría de nuevo a la intemperie. Pero esta noche sería diferente. Esta noche dormiría con un propósito, con la certeza de que estaba luchando, de que no se había dejado vencer. El aire se enfrió y el olor a polvo y a campo reseco lo impregnaba todo. Para el ara, ese era ahora el perfume de la libertad. Una libertad terrible y solitaria, pero libertad al fin. Lejos de la opulencia hipócrita de los Montenegro, lejos del juicio de la sociedad, se dirigía hacia un lugar donde solo tendría que enfrentarse a los fantasmas del pasado, y esos, sospechaba, eran mucho menos peligrosos que los monstruos de carne y hueso que había dejado atrás. Mientras caminaba, una mano protectora sobre su vientre le susurró al hijo que se movía en su interior. Le prometió un hogar, le juró que encontrarían la manera de sobrevivir. No serían palabras vacías, eran el juramento de una loba herida que había encontrado por fin el rastro de su guarida. Un lugar donde podría lamerse las heridas y prepararse para volver a luchar. El cortijo del olvido la esperaba. La llegada al cortijo del olvido fue la culminación de su calvario, el último peldaño de un descenso a los infiernos. Ante ella, la finca se erguía no como una casa, sino como el esqueleto de un gigante caído. Las paredes, antaño de un blanco luminoso, estaban manchadas por la lepra verde del musgo y surcadas por grietas oscuras que parecían cicatrices. El tejado se había hundido en el centro, como un pecho que hubiera exhalado su último aliento hacía décadas, y las ventanas vacías eran cuencas oscuras que la observaban con una indiferencia sepulcral. El aire era espeso, cargado con el olor a tierra mojada, a hojas podridas y a una soledad tan antigua que parecía tener su propia sustancia. Cada ráfaga de viento que se colaba entre los muros derruidos arrastraba consigo un susurro que no era humano, el lamento de la madera pudriéndose y de las tejas rotas. El silencio no era paz, sino ausencia, la ausencia total de vida, de risas, de esperanza. Era un lugar donde el tiempo no había pasado, simplemente se había detenido para morir. Con el corazón martillándole en el pecho, un tambor de miedo contra el telón de fondo de aquel silencio absoluto, el ara empujó el portón de madera carcomida de la entrada principal. La puerta cedió con un gemido agónico, como si se quejara por ser despertada de su largo sueño de muerte. El interior era una penumbra casi total, un reino de sombras donde el polvo flotaba en los escasos rayos de luz como almas perdidas en un limbo eterno. El olor a moho y a podredumbre era tan intenso que le provocó una náusea. Los primeros días fueron una batalla brutal contra el abandono. Su primer objetivo fue encontrar un único rincón habitable en aquella inmensa ruina. Eligió una pequeña habitación en la planta baja, una cuya ventana aún conservaba algunos cristales rotos y cuyo techo parecía menos propenso a desplomarse. Pasó horas barriendo capas de polvo y suciedad que parecían tener la densidad de la tierra misma, arrancando telarañas que eran sudarios de seda gris y luchando contra la sensación de que estaba limpiando su propia tumba. El frío era un enemigo físico, una presencia que se aferraba a sus huesos y no la soltaba. Por la noche se acurrucaba en un rincón sobre un montón de sacos viejos que había encontrado, tiritando bajo su delgada manta, escuchando los mil ruidos de la casa moribunda.
El viento aullaba a través de las grietas como un lobo hambriento, las vigas crujían bajo un peso invisible, y a veces, en el agotamiento febril, le parecía oír susurros, ecos de las vidas que se habían extinguido entre aquellas paredes frías. La supervivencia era un ejercicio de pura tenacidad. Descubrió un viejo pozo en el patio trasero, cuya agua, aunque con un sabor metálico a óxido y a tierra, era su bien más preciado. Aprendió a distinguir las hierbas comestibles que crecían salvajes entre las ruinas del antiguo jardín. Cada día era una repetición del anterior. Limpiar, buscar leña, acarrear agua, racionar la escasa comida que lograba encontrar. El hambre era un dolor constante, un recordatorio cruel de la opulencia de la que había sido desterrada. A veces la desesperación amenazaba con ahogarla. Miraba sus manos, encallecidas y sucias, su vientre cada vez más abultado, y se preguntaba si había condenado a su hijo a nacer en un mausoleo. El recuerdo de las mesas de los Montenegro, cargadas de manjares que ni siquiera se terminaban, de los vinos caros y los postres servidos en porcelana fina, era una tortura. Pero entonces sentí el movimiento de su hijo, una patada suave pero insistente, y la rabia y el amor le daban fuerzas para afrontar un nuevo amanecer. Aquel lugar maldito se fue convirtiendo lentamente en su fortaleza. Aprendió a interpretar sus sonidos, a predecir por dónde se filtraría la lluvia, a conocer qué maderas ardían mejor en la chimenea que había logrado destapar. El cortijo y ella establecieron una extraña simbiosis, dos entidades rotas que se sostenían mutuamente. Ella le devolvía un atisbo de vida a sus estancias muertas y él le ofrecía un refugio del mundo cruel que la había repudiado sin piedad. La primavera llegó como una promesa susurrada, tiñendo de un verde tímido el paisaje desolado. Y con ella llegó la vida. En una noche de tormenta, con el único consuelo del fuego crepitante y el estruendo de los truenos como música de fondo, Elara dio a luz a su hijo. Sola, aterrada, pero con una fuerza que no sabía que poseía, trajo al mundo a Ángel, un niño de ojos oscuros como aceitunas maduras, cuyo primer llanto fue el sonido más hermoso que jamás había llenado el silencio del cortijo del olvido. La llegada de Ángel lo cambió todo. El miedo se transformó en una ferocidad protectora sin límites. La lucha por la supervivencia ya no era solo por ella, sino por aquel pequeño ser vulnerable que dependía por completo de su fortaleza. Cada ración de comida era para él, cada manta para su calor. Elara se convirtió en una loba defendiendo a su cachorro en el territorio hostil, y su amor por él era un sol que iluminaba la oscuridad de su existencia. Los meses pasaron en una rutina de trabajo y devoción. Mientras Ángel dormía en un tosco Moisés que ella misma había fabricado con un viejo cajón, Elara trabajaba sin descanso. Empezó a cultivar un pequeño huerto en la parte trasera, removiendo la tierra con sus propias manos, plantando las semillas de algunas hortalizas que había conseguido intercambiar por remiendos en un pueblo lejano. La vida era increíblemente dura, pero por primera vez en mucho tiempo era suya. Fue durante una tarde gris de otoño, mientras la lluvia golpeaba los cristales rotos con una monotonía hipnótica, que el cortijo decidió revelarle su secreto más profundo. Elara barría el suelo de grandes losas de piedra de la cocina, una tarea mundana que había repetido cientos de veces. Pero ese día, al pasar la escoba de ramas por una de las losas centrales, ésta emitió un sonido diferente. No era el golpe sordo y macizo de la piedra sobre la tierra, sino un eco hueco, resonante. Se detuvo, con el corazón acelerado por una intuición repentina. Se arrodilló, ignorando el frío de la piedra, y golpeó la losa con los nudillos. El sonido hueco se repitió, inconfundible. No era una imperfección de la piedra, había algo debajo. Una oleada de excitación y temor la recorrió. Durante generaciones, su familia había hablado de maldiciones y fantasmas, pero quizás el verdadero secreto del cortijo no estaba en el más allá, sino bajo sus propios pies. Con una vieja barra de hierro que usaba como atizador y haciendo acopio de todas sus fuerzas, empezó a hacer palanca en los bordes de la losa. La piedra, pesada como una lápida, se resistió al principio, sellada por décadas de suciedad y olvido. Elara jadeaba por el esfuerzo. Sus músculos protestaban, pero la posibilidad de lo que podía encontrar la impulsaba con una fuerza febril. Finalmente, con un chirrido agudo, la losa se movió. Una bocanada de aire frío y viciado surgió de la oscuridad recién revelada.
un aliento que olía a tierra profunda, a vino derramado hacía una eternidad y a algo más indefinible, el aroma de los secretos guardados demasiado tiempo. Asomándose al hueco, vio el comienzo de una escalera de piedra que se hundía en las entrañas de la tierra, una invitación a un mundo subterráneo que no figuraba en ninguna descripción de la casa. Tras asegurarse de que Ángel dormía profundamente, el ara encendió un candil, cuya llama temblorosa parecía una pequeña alma asustada. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, un tambor que marcaba el ritmo de lo desconocido comenzó a descender. Cada escalón de piedra estaba resbaladizo por la humedad, y las paredes rezumaban un frío que calaba los huesos. No estaba bajando a una simple bodega, estaba descendiendo al pasado enterrado de su propia estirpe. La bodega era un laberinto de caos y olvido. Viejos barriles de roble, reventados por la sequía y el tiempo, yacían como cadáveres de animales prehistóricos. Botellas cubiertas por una capa de moho tan gruesa que parecían esculturas fantasmales se alineaban en los estantes. El aire era casi irrespirable, una mezcla de humedad, alcohol evaporado y el olor penetrante del polvo milenario. Era una cripta donde se habían sepultado los frutos de cosechas olvidadas. Pero en el rincón más alejado, casi oculto tras una pila de toneles derrumbados, había algo que no encajaba. Protegido de la humedad por una lona encerada, ahora agrietada y rígida por el paso del tiempo, descansaba un baúl de madera de nogal. No era grande, pero estaba exquisitamente trabajado, con delicados entalles de hojas de olivo y flores de almendro en sus bordes. No tenía candado. Parecía, contra toda lógica, estar esperando a ser abierto. Con manos temblorosas, levantó la pesada tapa. El interior, forrado de un terciopelo carmesí, ahora desvaído, exhaló un suave olor a lavanda seca y a papel viejo. Dentro no había oro ni joyas, ninguna de las riquezas ostentosas que había visto en la mansión de los Montenegro. Había algo infinitamente más valioso. Un diario con la cubierta de cuero agrietado, un fajo de documentos amarillentos atados con una cinta de seda que alguna vez fue azul, y un pequeño retrato en miniatura. Tomó el retrato primero. Mostraba a una mujer joven, de mirada inteligente y una sonrisa teñido de melancolía. Sus ojos, de un profundo color avellana, y la forma de su rostro le resultaron extrañamente familiares. Eran los ojos de su padre, los ojos que a veces veía reflejados en su propio rostro cuando se miraba en un trozo de espejo roto. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un reconocimiento que iba más allá de la simple semejanza física. Luego, con un cuidado reverencial, abrió el diario. La caligrafía en la primera página era elegante, fluida, la de una mujer instruida. Y el nombre que leyó la hizo contener la respiración, pues era un nombre que solo había oído en susurros, asociado a la locura y la tragedia. Propiedad de Catalina Vargas, su tía abuela, la última habitante del cortijo, la mujer que, según la leyenda, había perdido la razón entre aquellas mismas paredes. A la luz vacilante del candil, el ara comenzó a leer. Página tras página, la tinta desvaída de Catalina le fue desvelando una historia no de locura, sino de una traición tan fría y calculada que le heló la sangre en las venas. Cada palabra era un ladrillo que reconstruía una verdad monstruosa, una verdad que había sido enterrada deliberadamente bajo 50 años de mentiras y supersticiones. El diario lo narraba todo con una claridad dolorosa. Catalina Vargas no estaba loca. Había sido la primera esposa del viejo Montenegro, el difunto marido de doña Isabel y la heredera legítima por derecho de nacimiento de todas las tierras de la comarca, incluidas aquellas sobre las que se asentaba la opulencia de la familia que la había repudiado. La fortuna de los Montenegro no había sido heredada, sino robada. La traición había tenido un rostro yongo y ambicioso, el de una criada llamada Isabel, que conspiró con un médico inescrupuloso para declarar a Catalina incapacitada mentalmente. La encerraron en su propio cortijo, aislándola del mundo, mientras Isabel, con documentos falsificados, se casó con el viejo Montenegro, usurpando no solo su marido y su fortuna, sino su propia identidad y su historia. Los documentos que acompañaban al diario en el baúl eran la prueba irrefutable de todo ello.
Eran los testamentos originales, las escrituras de propiedad a nombre de Catalina Vargas, las cartas del médico corrupto. El Cortijo del Olvido no era un lugar maldito. Había sido la prisión de una mujer inocente. Y la inmensa riqueza de doña Isabel, su estatus, su poder, todo estaba construido sobre los cimientos podridos de un crimen. El Ara cerró el diario, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una furia pura y justa que ardía en su interior como un fuego purificador. El dolor de Catalina se entrelazó con el suyo propio. La injusticia del pasado se fundió con la humillación del presente. Todo encajaba. El desprecio de doña Isabel, su crueldad, su prisa por deshacerse de ella y de su hijo, el heredero legítimo de todo aquello. Se levantó, ya no como una viuda desamparada que luchaba por migajas de supervivencia, sino como la portadora de una verdad capaz de derribar imperios. La mujer que había descendido a aquella bodega estaba rota y asustada. La que emergió de nuevo a la penumbra de la cocina era una fuerza de la naturaleza, una heredera dispuesta a reclamar lo que le pertenecía por derecho de sangre. Miró a su hijo, que dormía plácidamente, ajeno al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de su destino. Por él, por la memoria de Mateo, por el honor mancillado de Catalina Vargas, no se quedaría de brazos cruzados. El tesoro que había encontrado no era de oro, era de justicia. Y con esa arma en sus manos se preparó para la guerra. El olvido había terminado, era la hora de la memoria. La noticia, como una semilla de mala hierba, encontró tierra fértil en la envidia y el aburrimiento de la comarca. Nació como un susurro, la historia de un viajante que juraba haber visto un hilo de humo ascendiendo desde la chimenea del Cortijo del Olvido, un lugar que todos creían muerto y sellado por el miedo. El relato creció en las tabernas y en los lavaderos, alimentado por la imaginación popular, transformándose de la visión de un fantasma a la leyenda de un tesoro desenterrado, la mítica fortuna de los Vargas que se decía perdida para siempre. El rumor viajó a lomos del viento, adornándose con detalles cada vez más opulentos y fantásticos en cada boca que lo repetía. Dejó de ser un simple hallazgo para convertirse en un descubrimiento de arcones repletos de doblones de oro, de collares de esmeraldas y de joyas que harían palidecer la corona de la mismísima reina. El cuento se hizo tan vívido y deseable que finalmente llegó como un susurro servil y codicioso a los oídos de un criado en la opulenta hacienda de los Montenegro, un lugar donde la información era un bien más valioso que la lealtad. Aquel criado, buscando el favor de su ama, se apresuró a llevarle la noticia a doña Isabel. No le habló de la supervivencia de una viuda desesperada, sino que pintó un cuadro de riqueza súbita y de injusticia. Le susurró que la mujer a la que había desterrado, la insignificante Elara, había encontrado el legendario tesoro de su familia en las entrañas de aquella finca maldita. La sola idea era una afrenta, una burla del destino que la matriarca no podía tolerar bajo ningún concepto. En los ojos de doña Isabel, usualmente fríos y vacíos como el mármol de una tumba, se encendió una chispa de avaricia pura y ardiente. La posibilidad de que aquella mujer a la que había humillado y arrojado a la miseria pudiera ahora poseer una fortuna que rivalizara con la suya era una ofensa personal, una insurrección contra el orden natural del mundo que ella misma había construido. La ira y la codicia se entrelazaron en su pecho, formando un nudo venenoso que exigía una acción inmediata y brutal. Sin perder un instante, convocó a sus dos capataces de mayor confianza. No eran simples jornaleros, sino hombres cuya lealtad no se basaba en el respeto, sino en la generosidad de las monedas que ella les arrojaba. Hombres de manos callosas y miradas vacías, capaces de ejecutar cualquier orden sin hacer preguntas. Las instrucciones de doña Isabel fueron claras y cortantes como el filo de una navaja. Irían al cortijo, tomarían el tesoro y se asegurarían de que la viuda no volviera a ser un problema. La comitiva partió al atardecer, un espectáculo de arrogancia y poder que rasgaba la paz del campo andaluz. El lujoso carruaje de doña Isabel, lacado en un negro brillante y tirado por dos imponentes caballos frisones, avanzaba levantando una nube de polvo. Era una procesión de amenaza, un despliegue de la riqueza y la autoridad que creía poseer, dirigiéndose como una flecha envenenada hacia el corazón del humilde refugio que Elara había construido sobre las ruinas del olvido. Mientras tanto, en el cortijo, una calma antinatural se había apoderado del ambiente. Elara, sensible a los ritmos de aquel lugar que ya era parte de su ser, sintió una opresión en el pecho.
El viento había cesado su eterno lamento entre las tejas rotas y hasta los insectos parecían haber enmudecido. La vieja casa, su aliada silenciosa, parecía contener la respiración, advirtiéndole de un peligro inminente que se aproximaba con la misma certeza que la noche. Entonces lo oyó. Primero fue una vibración lejana en la tierra, que ascendió por las plantas de sus pies descalzas, y luego el sonido inconfundible de un carruaje y el galope pesado de los caballos. Un sudor frío recorrió su espalda. No necesitaba verlos para saber quiénes venían a profanar su santuario. Su primer pensamiento, su único instinto, fue proteger a Ángel, la única luz que brillaba en su mundo de sombras y sacrificios. Con una rapidez que le nació del pánico y del amor, envolvió a su hijo dormido en una manta y lo escondió en un pequeño hueco tras la chimenea, un escondrijo que había descubierto tiempo atrás, cubriéndolo con unos sacos viejos. Después, se aseguró de que el diario y los documentos de Catalina estuvieran bien sujetos bajo su vestido, pegados a su piel. Ya no eran solo papel y tinta, eran su armadura, su única espada en la batalla que estaba a punto de librarse. El estruendo finalizó frente a la casa. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Se oyeron las botas pesadas de los hombres al saltar a tierra. La puerta principal, que el ara había logrado asegurar con una tranca de madera, fue reventada con una sola y brutal patada. El sonido de la madera astillándose fue un grito de agonía que resonó por toda la estancia, marcando el inicio de la profanación de su hogar. Doña Isabel apareció en el umbral, una aparición solemne y terrible recortada contra la luz sangrienta del ocaso. Sus ropas de seda oscura susurraban con cada movimiento, un sonido obsceno en aquel entorno de pobreza y silencio. Sus dos matones la flanqueaban, dos estatuas de brutalidad. Su rostro, una máscara de desprecio triunfante, recorrió la estancia con una mirada de asco antes de fijarse en la figura solitaria de Elara. «¿Dónde está?», preguntó su voz, sin preámbulos, afilada y fría como un témpano de hielo. No era una pregunta, era una orden. «El oro, sé que lo has encontrado en este basurero, miserable ladrona. Dámelo ahora mismo». Su desdén era tan palpable que contaminaba el aire, haciendo que el polvo que flotaba en la estancia pareciera más sucio y denso. El ara permaneció inmóvil en el centro de la habitación, anclada al suelo de piedra como un viejo olivo. La mujer temblorosa que había sido expulsada de la hacienda había muerto hacía mucho tiempo. En su lugar había una figura de una calma y una dignidad inquebrantables. El miedo seguía allí, un nudo helado en sus entrañas, pero ahora estaba domado, sometido a una voluntad de hierro forjada en el sufrimiento y la determinación. «Aquí no hay más tesoro que la luz del sol que se cuela por el tejado, señora», respondió el ara, y su voz, aunque suave, resonó en el silencio con una firmeza que sorprendió incluso a los capataces. «No hay nada de valor para usted en esta casa, nada que pueda llevarse en su magnífico carruaje». La respuesta, tan serena y desafiante, fue como echar aceite al fuego de la ira de doña Isabel. Su rostro se contrajo en una mueca de furia. Con un gesto imperioso dio la orden a sus hombres. «Buscad, revuelvan cada rincón de esta posilga, no os vayáis hasta que encontréis hasta la última moneda». Los hombres obedecieron al instante, comenzando su obra de destrucción con una eficiencia brutal y desalmada. Comenzó el saqueo. El pequeño huerto que Lara cuidaba con tanto esmero fue pisoteado sin miramientos. Los pocos muebles que había reparado fueron volcados y hechos añicos. La escasa vajilla, compuesta por piezas desportilladas que había encontrado y limpiado, fue arrojada contra las paredes, estallando en 1000 pedazos. Cada sonido de rotura era una puñalada en el corazón de Lara, pero su rostro no traicionó emoción alguna, una máscara de piedra que ocultaba la tormenta interior. Mientras sus esbirros sembraban el caos, doña Isabel se acercó a Elara, rodeándola lentamente como un depredador que saborea el miedo de su presa. Le susurró palabras crueles, recordándole su viudez, su miseria, la inutilidad de su lucha. Intentaba quebrar su espíritu, disfrutar de su desesperación, pero solo encontró un silencio impenetrable y una mirada que la sostenía sin parpadear, un espejo que reflejaba su propia fealdad moral. Pero la búsqueda resultó infructuosa. Los hombres solo encontraron polvo, telarañas y la evidencia de una pobreza extrema. No había arcones, ni joyas, ni el más mínimo indicio de una riqueza oculta.
Se detuvieron mirando a su señora con una expresión de duda. La furia de doña Isabel se desbordó, convirtiéndose en una histeria animal al ver que su fantasía de opulencia se desvanecía en la cruda realidad de aquella ruina. «¡Mientes!», gritó, y la palabra rebotó en las paredes desnudas. Se abalanzó sobre Lara, agarrándola del brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas, perfectamente cuidadas, se clavaron en la carne de Lara como garras. Fue en ese instante cuando todo cambió. El Lara no se encogió ante el dolor ni ante la amenaza. Con una calma que heló la sangre de su agresora, la miró directamente a los ojos, a esos pozos de oscuridad y codicia. «El tesoro que he encontrado no puede quemarlo, señora. No es algo que sus hombres puedan encontrar, porque no se ve con los ojos, se siente en el alma». Lentamente, con el brazo libre, el Lara metió la mano bajo su vestido y extrajo el viejo diario de cubierta ajada. Lo sostuvo en el aire entre ambas, un objeto humilde y poderoso que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. «Este es mi tesoro, doña Isabel. Es la verdad. Es la voz de Catalina Vargas, la mujer a la que usted le robó la vida». El nombre de Catalina cayó en el silencio tenso con el peso de una losa de granito. El rostro de doña Isabel sufrió una transformación grotesca. El color huyó de sus mejillas, la arrogancia se desvaneció y en su lugar apareció una expresión de puro terror, un pánico ancestral que no había sentido desde su juventud, cuando era una simple criada conspirando en las sombras. Con una voz clara y resonante, el Lara abrió el diario y comenzó a leer. No gritaba, no acusaba. Simplemente dejó que la voz de Catalina, atrapada durante 50 años en aquellas páginas amarillentas, llenara el espacio. Leyó sobre el amor de Catalina por su esposo, sobre las tierras que eran su dote, y sobre la traición de una criada ambiciosa y un médico corrupto que la declararon loca para robarle todo. Los dos matones detuvieron su labor de inmediato. Se miraron el uno al otro con una creciente inquietud en sus rostros rudos. Habían venido a buscar oro, a intimidar a una viuda indefensa. No estaban preparados para ser testigos de la revelación de un crimen que era la piedra angular de la fortuna y el poder de su patrona. Por primera vez sintieron el suelo temblar bajo sus pies. «Son mentiras, patrañas de una loca», graznó doña Isabel, intentando arrebatarle el libro, pero su movimiento fue débil, desesperado. Su voz, antes un arma de poder, ahora era un chillido agudo y quebradizo, desprovisto de toda autoridad. La verdad la estaba ahogando, robándole el aire de los pulmones. «¿Y esto también es una mentira?», replicó el Lara, su voz ahora cortante como el acero. Sacó el fajo de documentos. «Aquí están las escrituras originales a nombre de Catalina, el testamento que usted falsificó. Pruebas, señora. Pruebas que toda la comarca estará muy interesada en ver cuando las presente ante el alcalde mañana en la plaza del pueblo». Ese fue el golpe de gracia, la amenaza de la humillación pública, la certeza de la ruina total. Doña Isabel retrocedió, tropezando, como si hubiera recibido un golpe físico. Su imperio, construido sobre el miedo y el secreto, se desmoronaba ante sus ojos. La mujer que tenía delante no era una víctima, era su verdugo, la personificación de una justicia poética que había tardado medio siglo en llegar. Un sonido gutural, una mezcla de sollozo ahogado y maldición escapó de su garganta. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y huyó. Corrió de forma vergonzosa, tropezando en su lujoso vestido, escapando de aquella casa como si las paredes fueran a desplomarse sobre ella. No huía de el Lara, huía de la verdad, un fantasma mucho más aterrador que cualquiera de las leyendas del cortijo. Sus hombres, desconcertados y temerosos, la siguieron sin dudarlo, abandonando su rastro de destrucción. El sonido del carruaje alejándose a toda prisa no fue el de una partida triunfal, sino el de una retirada cobarde y definitiva. El eco de su huida se perdió en la noche incipiente, devolviendo al cortijo a su silencio habitual. El Lara se quedó sola, de pie, en medio de los escombros de su humilde hogar. Un temblor incontrolable recorría su cuerpo, la reacción tardía a la tensión y el miedo. Pero en su corazón no había desolación, sino una calma profunda y una fuerza inmensa. Apretó el diario contra su pecho. La batalla más íntima y peligrosa había terminado. Había ganado.
Ahora solo quedaba llevar la verdad a la luz del sol. Tras la huida cobarde de sus agresores, el Ara no se permitió ni un instante de descanso. El temblor de su cuerpo no era de miedo, sino de una energía pura y transformadora que recorría sus venas. Pasó el resto de la noche no escondiéndose, sino preparándose para la batalla final. A la luz de un candil, lavó su rostro y sus manos, peinó su cabello y vistió el único vestido decente que le quedaba, remendado pero limpio. Los documentos y el diario de Catalina no eran ya un secreto, sino una bandera que estaba dispuesta a enarbolar en el corazón del enemigo. El amanecer del domingo llegó con una luz clara y dorada que inundó el cortijo, no como un visitante furtivo, sino como un aliado bienvenido. Por primera vez en meses, el sol no parecía un verdugo, sino un heraldo de la justicia. Con Ángel envuelto en una manta y durmiendo plácidamente contra su pecho, el Ara emprendió el camino hacia el pueblo. Cada paso sobre la tierra polvorienta ya no era el de una fugitiva, sino la marcha solemne de una reina que iba a reclamar su reino perdido. La plaza del pueblo bullía con la vida dominical. Las familias, ataviadas con sus mejores ropas, salían de la misa mayor, intercambiando saludos y cotilleos bajo el sol tibio de la mañana. En el centro de todo, como una araña en su tela de poder, estaba doña Isabel, recibiendo las reverencias serviles de los jornaleros y las sonrisas temerosas de los comerciantes. Su vestido de seda negra, adornado con un broche de azabache y diamantes, era una mancha de arrogancia en la humilde paleta de colores del pueblo. Cuando el Ara apareció en el umbral de la plaza, un silencio antinatural se extendió como una onda en el agua. La gente se apartó a su paso, creando un pasillo humano que conducía directamente hacia la matriarca. Las miradas que la seguían eran una mezcla de asombro, lástima y una incipiente curiosidad. La viuda del cortijo del olvido, la mujer que todos creían rota o loca, caminaba con la cabeza alta, su mirada fija en su enemiga con una intensidad que quemaba. Doña Isabel de Montenegro, su voz, clara y firme, resonó en la plaza con la autoridad de una campana de iglesia. No había rastro de súplica ni de miedo en su tono, solo la fuerza inquebrantable de la verdad. He venido a reclamar lo que es mío por derecho de sangre y por justicia. He venido a devolverle la voz a una mujer a la que usted se la robó hace 50 años. Doña Isabel soltó una carcajada seca, un sonido agrio y despectivo que pretendía ridiculizarla. «¿Pero qué tenemos aquí? La mendiga ha perdido el poco juicio que le quedaba. Vuelve a tu agujero de ratas antes de que llame al alcalde para que te encierren donde deberías estar». Intentó darle la espalda, un gesto de supremo desprecio, pero la multitud, ahora cautivada por el drama, no se movió. Fue entonces cuando el Ara levantó el diario de Catalina Vargas. «Mi tesoro no es de oro, señora, no es algo que pueda guardar en sus arcas ni lucir en su cuello. Mi tesoro es la verdad». Y con una calma que helaba la sangre, comenzó a leer. Su voz se convirtió en el vehículo del alma de Catalina, contando la historia de un amor traicionado, de una fortuna usurpada y de una vida confinada al olvido por la ambición de una criada llamada Isabel. El murmullo de la multitud creció hasta convertirse en un clamor contenido. Los nombres mencionados, las fincas descritas, todo era conocido por ellos. La leyenda del cortijo maldito se desmoronaba para revelar la historia de un crimen monstruoso. El Ara no solo leía, sino que tejía la narración con su propio dolor, uniendo el sufrimiento de 2 generaciones de mujeres Vargas aplastadas por la misma mano cruel. El rostro de doña Isabel pasó de la arrogancia a una palidez cerúlea, sus ojos desorbitados por el pánico. Cuando terminó con el diario, el Ara desató la cinta de los documentos. Y para aquellos que aún creen en el poder del papel sellado por encima de la palabra de una mujer honesta, proclamó, mostrando las escrituras originales, aquí está la prueba irrefutable del robo, el testamento de Catalina Vargas, el origen de cada moneda que usted posee, de cada ladrillo de su hacienda, de cada joya que adorna su hipocresía. El alcalde del pueblo, un hombre acostumbrado a inclinarse ante el poder de los Montenegro, se vio atrapado entre la costumbre y la evidencia. Presionado por la mirada acusadora de todo el pueblo, se acercó y tomó los documentos con manos temblorosas. Un simple vistazo a los sellos y a las firmas antiguas fue suficiente. La verdad era innegable, tan sólida como las piedras de la plaza. La caída de doña Isabel no fue un estruendo, sino un derrumbe silencioso y absoluto. El poder que había ostentado durante toda su vida, un poder construido sobre el miedo y el dinero robado, se evaporó bajo el sol del mediodía.
La gente ya no la miraba con temor, sino con un desprecio frío y desnudo. Fue abandonada en el centro de la plaza, sola, mientras la multitud se arremolinaba en torno a Elara, la nueva y legítima dueña de su destino. Los años que siguieron fueron la lenta pero inexorable ejecución de la justicia. Despojada de todas sus tierras y de su mala vida fortuna, doña Isabel acabó sus días en la más absoluta miseria, alojada en una pequeña habitación por la caridad de un convento. Murió sola, olvidada, probando el mismo sabor amargo del abandono que ella había impuesto a otros con tanta crueldad. Su opulencia se convirtió en polvo, su nombre en una advertencia. El cortijo del olvido renació de sus cenizas. Con una parte de la fortuna recuperada, Elara lo restauró, no para borrar el pasado, sino para honrarlo. Las paredes volvieron a ser blancas, las ventanas se llenaron de luz y los geranios rojos florecieron en los patios. Lo rebautizó como Cortijo de la Memoria, un santuario dedicado a la mujer cuya voz le había devuelto la vida y la dignidad a su linaje. Elara se convirtió en una figura de respeto y sabiduría en toda la comarca. No gobernaba con el miedo, como su predecesora, sino con la compasión forjada en el sufrimiento. Utilizó su riqueza para mejorar las condiciones de los jornaleros, para construir una pequeña escuela para los niños del pueblo, y para asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir la humillación del hambre y el destierro. Su estatus no provenía de sus posesiones, sino de su integridad. Ángel creció entre los olivos que por derecho le pertenecían. Era un niño sano y alegre, cuyos ojos oscuros reflejaban la bondad de su padre y la fortaleza indomable de su madre. Corría por los campos que habían sido testigos de tanta tristeza, llenándolos con el sonido de su risa, una melodía que sanaba las viejas cicatrices de la tierra. Él era la promesa de un futuro construido sobre la verdad. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Elara observaba a su hijo jugar desde el porche del cortijo. Una paz profunda, que había creído perdida para siempre, llenaba su alma. Nunca volvió a casarse, su corazón guardaba el recuerdo sagrado de Mateo como su más preciado tesoro. El amor por su hijo y el honor de su familia eran el único imperio que necesitaba. La historia de Elara se convirtió en una leyenda, susurrada de padres a hijos en las noches de invierno. La historia de cómo una viuda desterrada encontró en el polvo del pasado la semilla de un futuro justo. Una lección que el viento enseñaba entre las hojas plateadas de los olivos, que no hay oscuridad tan profunda que no pueda ser vencida por la luz del coraje. Y así, en aquellas tierras de Andalucía, el viento ya no arrastra lamentos desde el viejo cortijo, sino una canción de memoria y esperanza. La prueba eterna de que la verdad, como un olivo centenario, puede tardar en crecer, pero sus raíces son tan profundas que nada ni nadie puede arrancarlas jamás. La historia de Elara Vargas, como las raíces profundas de los olivos centenarios, nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en los muros de piedra ni en los cofres llenos de oro, sino en la dignidad que se niega a ser quebrantada. Su viaje desde el umbral de la muerte en un cortijo maldito hasta convertirse en el corazón de su comarca es un testamento del poder indomable del espíritu humano cuando es avivado por el amor y la justicia. La opulencia de doña Isabel, con sus carruajes de ébano y sus sedas susurrantes, no era más que una cáscara vacía, un imperio construido sobre el crimen y el olvido. Su caída nos recuerda una lección universal, que toda riqueza amasada sobre la injusticia es un préstamo que el destino, tarde o temprano, reclama con intereses. La verdadera herencia no es la que se cuenta en monedas, sino la que se mide en integridad y en honor. El tesoro que Elara desenterró en las entrañas de la tierra no brillaba, pero iluminó el mundo. No era oro, sino la verdad. No eran joyas, sino la memoria. Este es el conocimiento que nadie puede robar, la única fortuna que crece cuanto más se comparte. Ella nos demostró que una sola página de un diario olvidado puede ser más poderosa que el ejército de un tirano, pues la verdad tiene una voz que, una vez liberada, no puede volver a ser silenciada. Al transformar el cortijo del olvido en el cortijo de la memoria, Elara no solo restauró un edificio, sino que sanó el alma de su estirpe y de su pueblo. Su legado no fueron las tierras recuperadas, sino la escuela que construyó, los salarios justos que pagó y la esperanza que devolvió a los desamparados. Comprendió que el propósito de la riqueza no es la ostentación, sino la oportunidad de levantar a otros, convirtiendo el poder en un acto de servicio. La vida de cada uno de nosotros es, en cierto modo, un cortijo lleno de estancias olvidadas y sótanos secretos. Dentro de nosotros yacen las historias de nuestros ancestros, las injusticias que padecimos en silencio y la fuerza que aún no hemos descubierto.
La jornada de Elara es un espejo que nos pregunta, ¿qué verdades necesitamos desenterrar para reclamar nuestro propio destino y construir un futuro más justo para quienes nos seguirán? Si esta historia ha tocado tu corazón y ha despertado en ti el eco de estas preguntas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí creemos que las historias son más que entretenimiento, son el alimento del alma, la brújula que nos guía en los momentos de oscuridad. Únete a nuestra comunidad para seguir descubriendo viajes que, como el de Elara, nos recuerdan de qué estamos hechos realmente y la fuerza que poseemos. Tu voz es importante para nosotros, es parte de esta memoria que construimos juntos. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Es la resiliencia de una madre, el poder de la verdad o la certeza de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino? Queremos leer tu historia, tus reflexiones y los sentimientos que este relato ha despertado en lo más profundo de tu ser. Porque al final, la lección que el viento susurra ahora entre los olivares del cortijo de la memoria es una y es eterna. Nos dice que no hay invierno tan largo que pueda impedir la llegada de la primavera, ni mentira tan poderosa que pueda sobrevivir a la luz del sol. Y sobre todo, nos recuerda que el amor de una madre por su hijo es la fuerza más revolucionaria del universo, capaz de mover los cimientos del mundo para construir un hogar.